40% más. No podía ser. Parpadeé y volví a mirar la pantalla, pero los números no cambiaban. Marcos, de Recursos Humanos, había enviado la tabla de salarios por error a todo el departamento financiero. Ahora brillaba en mi monitor, y cada línea era un nuevo golpe. Mateo, 2 años en la empresa, 137,000 de salario base. Carla, 14 meses, 134,500. Lucas, 8 meses, 142,000. Y yo les había enseñado a todos. Después de 9 años, mi sueldo era de solo 98,750, casi un 40% menos. 9 años construyendo desde cero todo el sistema financiero de la empresa. Y me pagaban menos que a los novatos. De repente, los sonidos de la oficina desaparecieron. Los teclados, las conversaciones, el zumbido del aire acondicionado. Todo se desvaneció. Encontré mi nombre. Sofía Reyes. 9 años en la empresa. 98,750. 9 años de semanas interminables de 60 horas. 9 años resolviendo problemas imposibles. Yo creé las reglas que ahorraron millones a la compañía y formé a cada persona que ahora ganaba mucho más que yo. A los 3 minutos llegó un correo de Marcos retirando el email, pero ya era tarde. Guardé la tabla en mi disco personal, cerré el portátil de un golpe y fui directa al despacho de Javier Morales, mi jefe. No pedí cita, no envié ningún mensaje, solo llamé a la puerta y entré. Sofía, algo urgente, dijo, molesto por la interrupción. Puse el portátil abierto sobre su escritorio. Necesito entender esto. Mi voz sonaba tranquila, pero vacía. Él miró la pantalla y luego a mí. Sus pupilas se dilataron ligeramente. Lo sabía. Se reclinó en su silla y juntó las manos. Sofía, sabes que no puedo hablar de los salarios de otros empleados. No pregunto por ellos. Pregunto por el mío, respondí, abriendo de nuevo el portátil. 9 años, Javier. He formado a todas estas personas que ganan un 40% más que yo. ¿Cómo es posible? Él suspiró. Ese suspiro de gerente que te hace sentir que estás equivocado. El mercado ha cambiado, Sofía. La política es pagar a los nuevos empleados según las condiciones del mercado actual. Tu salario se fijó en otro momento. Hizo un gesto con los hombros. Un claro, tómalo o déjalo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era rabia. Quiero solicitar una revisión salarial oficial, dije con voz firme. Puedes solicitarla, pero será rechazada, contestó, mirando su reloj. Acabamos de terminar las evaluaciones. Tuviste tu 3% estándar. ¿Algo más? Esa noche no lloré. Ni siquiera llamé a mi hermana para quejarme. En lugar de eso, me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino barato, abrí mi portátil y empecé a escribir. Pero no estaba escribiendo una carta de renuncia. Estaba preparando un plan. Porque lo que Javier no sabía era que esa tabla de salarios era una llave. Y yo estaba a punto de usarla para abrir una puerta que ellos mantenían cerrada con 7 candados. Una puerta que escondía un secreto mucho más grande que mi sueldo. Claro, aquí está el monólogo. ¿Qué harías si descubrieras que los novatos a los que formaste ganan un 40% más que tú? Todo empezó con un email. Un error estúpido de Marcos, de Recursos Humanos. Adjuntó un archivo que no debía. Una tabla de Excel con los salarios de todo el departamento financiero. Su nombre era Salarios Fin Confidencial. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no pude evitarlo. Lo abrí, movida por una curiosidad casi morbosa. Busqué mi nombre. Isabela Vargas. Años en la empresa. 9. Salario anual. $98,950. Suspiré. No era genial, pero era lo que había. Seguí bajando la vista por la lista, reconociendo caras y nombres, hasta que me detuve en uno. Leo Montes. ¿Leo? Apenas llevaba 8 meses con nosotros. Yo misma lo había formado. Recuerdo su primer día. Estaba tan nervioso que derramó café sobre sus papeles. Le enseñé todo lo que sé. Le di mis propias plantillas para que no empezara de cero. Lo presenté a todos los contactos clave. Era mi protegido, o eso creía yo. Al lado de su nombre, una cifra que me dejó sin aire.
$142,000. Hice el cálculo mentalmente, una y otra vez, esperando haberme equivocado. Pero no, era casi un 40% más que mi sueldo. 40%. Así no puede ser, susurré. Parpadeé frotándome los ojos pensando que la pantalla me estaba jugando una mala pasada. Pero las cifras no cambiaban. Seguían ahí, frías, brutales. 9 años. 9 años construyendo todo el sistema financiero de esta compañía desde la nada, optimizando procesos que les habían ahorrado millones. Literalmente millones. Y mi recompensa era ver cómo un chico al que entrené ayer ganaba una fortuna más que yo. ¿Has sentido alguna vez esa punzada en el estómago? Esa sensación de que el mundo se detiene y te das cuenta de que las reglas del juego son otras. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No era solo el dinero, era la bofetada, la falta de respeto. Cada noche hasta tarde, cada fin de semana sacrificado, cada idea que aporté, todo se sentía como una broma pesada. El shock inicial se transformó en una especie de claridad helada. Algo dentro de mí hizo clic. Vi el nombre de Leo, vi su sueldo, vi el mío, y entendí que mi lealtad había sido mi mayor error. Cerré el portátil de golpe. El sonido resonó en el silencio de mi oficina. Mucha gente habría ido directamente a recursos humanos a quejarse, a pedir explicaciones con la voz temblorosa. Pero yo no. Me levanté, alicé mi falda y caminé con paso firme por el pasillo. Mi siguiente paso no era para rellenar un formulario de quejas, sino para mirar a los ojos al hombre que firmaba esos cheques. Iba directamente al despacho de mi jefe. De acuerdo, aquí está el monólogo para el segundo bloque, siguiendo todas tus indicaciones. No pedí cita. No envié un correo electrónico para buscar un hueco en la agenda. Con la tabla de salarios impresa en la mano y un nudo de hielo en el estómago, caminé directo a su despacho. Marco López levantó la vista de su portátil, visiblemente sorprendido de verme allí, en su puerta, sin ser anunciada. No le di tiempo a reaccionar. Entré y dejé el papel sobre su mesa de madera pulida, justo al lado de su taza de café humeante. Marco, tenemos que hablar de esto, le dije, y mi dedo señaló directamente la columna con mi nombre y la cifra que lo acompañaba. Su sonrisa corporativa se desvaneció al instante. Se reclinó en su silla de cuero, adoptando esa postura de poder que también conocía. Cruzó los brazos. El muro invisible de la política de empresa se estaba levantando justo delante de mí. Isabel, sabes perfectamente que no puedo discutir los salarios de otros empleados, dijo con un tono falsamente paciente. Era la primera bala, la de manual, pero yo estaba preparada. No estoy preguntando por ellos, Marco. Estoy preguntando por mí, por el valor que se le está dando a mi trabajo aquí. Él suspiró, como si mi pregunta fuera el mayor de los fastidios. Me miró con una especie de lástima condescendiente y soltó la frase que lo cambió todo para siempre. El mercado ha cambiado mucho, Isabel, dijo, arrastrando las palabras. Tu salario se fijó en otra economía, como si yo fuera una reliquia, un producto de otra época cuyo valor había caducado. ¿Alguna vez te han dicho algo que, en un segundo, borra años de tu esfuerzo? Sientes como todo tu valor profesional se evapora en el aire de una oficina con aire acondicionado. Me sentí obsoleta, un software antiguo que ya nadie quería actualizar. Aún así, insistí. Le dije que presentaría una solicitud formal de revisión salarial, siguiendo el protocolo que él tanto amaba. Su respuesta fue el golpe de gracia. Puedes presentar la solicitud, pero será rechazada de todos modos, sentenció, sin dejar espacio a la duda. Terminamos las evaluaciones anuales hace solo un trimestre. Tuviste tu aumento del 3%. Fin de la conversación. Él ya había decidido por mi futuro. Asentí lentamente, recogí el papel de su mesa. No dije una palabra más. Me di la vuelta y regresé a mi escritorio, sintiendo todas las miradas de la oficina clavadas en mi espalda. Me senté frente a mi ordenador y abrí un documento en blanco. Por fuera parecía que había perdido, que había aceptado mi derrota. Pero esa conversación no fue un final.
Fue una declaración de guerra silenciosa. Y esa noche, en casa, no hubo lágrimas. Hubo un plan. Aquí tienes la continuación de la historia, en formato de monólogo en primera persona. ¿Se puede resumir el valor de 9 años de trabajo en una sola noche? Te aseguro que sí. Esa noche no dormí, ni siquiera lo intenté. El café se convirtió en mi único aliado, y mi apartamento se transformó en un centro de mando. No estaba simplemente escribiendo, estaba forjando mi arma. Cada tecleo era como un martillo sobre un yunque, dando forma a mi frustración y convirtiéndola en algo tangible, irrefutable. Al amanecer la tenía, un informe de 43 páginas que titulé, quizás con algo de drama, El precio de la memoria corporativa. No era solo un documento, era mi testimonio. Ahí estaba todo, negro sobre blanco. Documenté cada crisis que había desactivado en silencio, cada dólar que les había ahorrado con mi iniciativa, cada sistema que construí desde cero mientras otros se colgaban las medallas. Había detalles concretos, como la implementación de aquel sistema de automatización. ¿Recuerdas? El que eliminó 30 horas de trabajo manual a la semana para todo el equipo. Lo calculé todo. Solo durante el último año, mis optimizaciones le habían ahorrado a la empresa exactamente $277,459. Ver esa cifra escrita en una hoja de cálculo me dejó sin aliento por un segundo. La matemática final era brutalmente simple. La diferencia entre lo que me pagaban y el sueldo promedio del mercado para un puesto como el mío era de $39,500. Esa era la cantidad que me habían robado, año tras año, en forma de palmaditas en la espalda y promesas vacías. ¿Alguna vez has tenido ese chispazo de claridad helada? Ese instante en que los números te gritan una verdad que tu corazón ya sospechaba. En ese momento lo supe. Presentarle esto a Mateo, mi jefe directo, sería como gritarle a una pared. Él era parte del problema, un engranaje más de la máquina. Esto era demasiado grande para él, demasiado importante como para que lo archivara en un cajón. Así que esa misma mañana, en lugar de ir a la oficina, fui a una copistería. Pedí que lo encuadernaran profesionalmente, con tapa dura y letras doradas. Quería que pesara en las manos de quien lo sostuviera, que se sintiera como lo que era, la prueba de un crimen. Con el informe bajo el brazo, entré en el edificio. El corazón me latía con una calma extraña, la calma de quien ya no tiene nada que perder. Caminé por el pasillo de siempre, pero esta vez fue diferente. Pasé de largo la puerta de Mateo sin siquiera girar la cabeza. Mi objetivo no era él. Mi objetivo estaba al final del pasillo, detrás de una imponente puerta de caoba que rara vez se abría. Mi objetivo era el CEO, el señor Valdés. Dejó 3 cosas sobre la mesa de Marcus Thorne, el CEO. Mi renuncia, una oferta de la competencia por $145,000 y un informe que no podían ignorar. No había pasado ni una hora cuando mi teléfono ardió. Era la asistente de Marcus. Reunión de emergencia en la sala de juntas. Ahora mismo. Al entrar, el silencio era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Toda la cúpula directiva estaba allí, sentada alrededor de la enorme mesa de caoba, con copias de mis documentos esparcidas frente a ellos. Me senté en la silla vacía, sintiendo el cuero frío a través de la ropa, y esperé. Marcus se aclaró la garganta, con una sonrisa tan forzada que parecía dolerle. Eleonora, empezó. ¿Qué se necesita para que reconsideres tu renuncia? Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. No solo se trata de dinero, Marcus, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Se trata de que durante 9 años, mis logros reales han sido devaluados, mis ideas atribuidas a otros y mis peticiones de revisión salarial, ignoradas. Un murmullo recorrió la sala. He generado millones para esta empresa. He liderado proyectos que parecían imposibles, y mi recompensa ha sido una palmadita en la espalda y promesas vacías. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Así que sí, hablemos de dinero, pero como punto de partida. Les solté mis condiciones, una por una, como si fueran balas. Quiero un salario de $150,000.
Quiero un bono compensatorio por los años de estancamiento. Y lo más importante, una revisión salarial completa y transparente para todo mi departamento, basada en el mérito y no en favoritismos. Vi cómo se tensaban las mandíbulas. El director financiero empezó a farfullar sobre presupuestos. Lo corté en seco. Hablando de dinero, la oferta que tienen sobre la mesa viene de Rossi Capital. ¿Les suena el nombre de Isabela Rossi? Las miradas que intercambiaron lo dijeron todo. Sí, confirmé. La misma Isabela que se fue de aquí hace 2 años, por las mismas razones. Parece que aprendió bien cómo valorar el talento que ustedes dejan escapar. Sir, ¿alguna vez has sentido que tu trabajo, tu esfuerzo, se vuelve invisible? Como si gritaras en una habitación vacía y el eco fuera el único que te respondiera. Ese era mi día a día, hasta hoy. Tienen 24 horas para darme una respuesta, declaré, poniéndome de pie. Sentí todas las miradas clavadas en mi espalda. Y una cosa más, añadí, girándome en la puerta. Mi plan de traspaso de conocimientos, el que garantiza que esta empresa no se hunda sin mí, necesita 60 días para ejecutarse correctamente. Les sonreí. No las 2 semanas que marca mi preaviso legal. Les dejé con eso, masticando el ultimátum. Sabía que estaban acorralados, que me necesitaban, pero no tenían ni idea de hasta qué punto. La oferta de Isabela era solo la punta del iceberg, una simple distracción. El verdadero secreto, el que no incluía en mi informe, era mucho más oscuro. Todos en la oficina pensaban que mi lucha era por un aumento de sueldo, por un poco de respeto después de tantos años. Creían que luchaba por un salario, pero en realidad yo tenía en mis manos la llave para destruir la reputación de la empresa. La verdad era mucho más oscura y valía exactamente 2.7 millones de dólares. Todo comenzó hace 1 año y medio. Yo era la persona que revisaba cada pago, cada factura. Un día, vi algo que no cuadraba. Un pago considerable a un proveedor del que nunca había oído hablar. No estaba en nuestra base de datos, no tenía historial, simplemente no existía. Fui directamente a la oficina de mi jefe, Marco. Marco, esto es extraño, le dije mostrándole los papeles. Él ni siquiera los miró bien. Sofía, tranquila. Seguro es un error del sistema. No te preocupes por esas cosas, me dijo con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Pero yo sabía que no era un error. Esa noche no pude dormir. Había algo en su indiferencia que me activó todas las alarmas. Así que empecé mi propia investigación, en secreto. Creé una carpeta oculta en mi disco duro, con un nombre falso. Cada noche, después de que todos se iban, me quedaba 1 hora más. Empecé a rastrear esos pagos fantasma. Al principio era una transacción pequeña aquí, otra allá, pero con cada trimestre que pasaba, las cifras crecían. Eran más audaces, más frecuentes. Yo lo anotaba todo: fechas, montos, códigos de transacción. Era como ver crecer un tumor dentro de la compañía, y solo yo lo sabía. Después de meses de recopilar datos, hice la suma total. El esquema llevaba activo más de 3 años, incluso antes de que yo lo descubriera. Habían desviado más de 2.7 millones de dólares. Mi corazón se detuvo. ¿Saben esa sensación de tener un secreto tan grande que quema por dentro? De caminar por los pasillos sonriendo a la gente, sabiendo algo que podría derrumbarlo todo a tu alrededor. De repente, todo cobró sentido. La insistencia de Isabela Rossi por contratarme, el sueldo increíblemente alto, los beneficios. No me quería solo por mi talento, me quería por lo que sabía. Ella, de alguna manera, sospechaba que algo olía mal en mi empresa y apostó a que yo tenía las pruebas. Y es que cuando antes dije que durante 9 años había documentado todo, quise decir todo. No solo mis logros y mis frustraciones, sino también las grietas en la fachada de la compañía. La imagen perfecta que vendíamos al mundo, esa de integridad y éxito, se había construido sobre un fraude cuidadosamente oculto. Mi archivo secreto era mi verdadera palanca de negociación. Pero justo cuando estaba lista para aceptar la oferta de Isabela y dejar todo atrás, sonó mi teléfono. Era mi antigua empresa. Desesperados por retenerme, me ofrecieron un puesto de directora,
un sueldo que duplicaba el de Isabela y un bono de 6 cifras para que me quedara. Era la oferta de mi vida, una disculpa de rodillas. Acepté revisar el contrato, sintiendo una extraña victoria. Y ahí estaba, en la última página, casi invisible. Una cláusula tan pequeña y, sin embargo, tan maliciosa. Una cláusula envenenada que lo cambiaba absolutamente todo. Me llamaron al día siguiente. No era mi jefe, sino el director de recursos humanos. La contraoferta era casi real. $135,000 de sueldo, un bono de 45,000 y un puesto directivo creado especialmente para mí. Era todo lo que había. Pedido y más. Sentí un vértigo momentáneo, una mezcla de triunfo y náuseas. Entonces, al final de la llamada, el director añadió con una voz falsamente casual: Solo un punto más, Sofía. Como parte del nuevo paquete, hemos preparado un acuerdo de confidencialidad estándar sobre cualquier irregularidad que hayas podido notar. Ahí estaba, la trampa. No querían comprar mi talento, querían comprar mi silencio. Cada dólar de esa oferta era un ladrillo más en el muro que querían construir alrededor de sus secretos. Recordé las palabras de Isabel, mi abogada. Si te contraofertan con algo así, solo significará una cosa. Tienen miedo. Gana tiempo, Sofía. Pide 2 semanas para que tus abogados revisen el contrato. Y eso fue exactamente lo que hice. Comenzó el juego del gato y el ratón. Respondí al correo diciendo que mi abogado estaba revisando el documento. Pasaron 3 días. Me escribieron de nuevo. Les dije que teníamos algunas dudas sobre la cláusula 3.2. Cada día que pasaba, la tensión en mi pecho se hacía más insoportable. Cada llamada era un sobresalto, cada correo una pequeña descarga eléctrica. ¿Alguna vez has tenido que sonreír mientras por dentro todo tu mundo está a punto de explotar? Esa fue mi realidad durante 14 días. Finalmente, llegó el día límite que yo misma había puesto. Me convocaron a una reunión con toda la junta directiva para la firma final. Entré en esa sala de conferencias con las paredes de cristal, con su enorme mesa de caoba pulida. Estaban todos allí, sonriendo, con esa confianza que solo da el poder y el dinero. Creían que venía a firmar mi rendición. Me senté y el CEO deslizó el acuerdo de confidencialidad sobre la mesa. No lo toqué. En su lugar, saqué una carpeta de mi bolso y la puse junto a su documento. Gracias por su generosa oferta, comencé, y vi cómo se relajaban. Pero no he venido a aceptarla. He venido a hablarles de un desfalco de $2.7 millones. El silencio que cayó en la sala fue total, como si alguien hubiera absorbido todo el aire. Uno a uno, les fui mostrando los documentos que había recopilado. Las transferencias, las facturas falsas, el rastro del dinero que llevaba a una empresa fantasma. Y entonces, di el golpe de gracia. La empresa estaba registrada a nombre del cuñado de su principal asesor legal, Ricardo Vargas. Lo señalé directamente. El arquitecto del fraude estaba sentado en esa misma mesa. Las caras de suficiencia se habían transformado en máscaras de pánico y furia. El presidente de la junta carraspeó con los nudillos blancos de apretar la mesa. Estas pruebas son muy serias, señorita, dijo con voz gélida. ¿Por qué ha acudido a nosotros y no a la policía? Todos los ojos se clavaron en mí, esperando mi respuesta. El fraude estaba expuesto, los culpables acorralados. Pero, ¿qué pasaba con la mujer que acababa de encender la mecha, sola, en una habitación llena de lobos? Aquí tienes el monólogo. La llamada llegó una semana después de que todo explotara. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de un miembro del Consejo de Administración que apenas conocía. El director general, el pez gordo que se creía intocable, había sido destituido por la Junta. Me ofrecían volver. No solo eso, me ofrecían un cheque en blanco para arreglar el desastre. Querían que yo, la persona que había destapado su cloaca, ahora la limpiara a cambio de dinero. Me reí. No fue una risa alegre, sino una amarga. Respiré hondo y les dije la verdad. Mi verdad. Mi precio era que me valoraran durante los 9 años que les fui leal. Esa oportunidad la perdieron.
Colgué y supe que ese capítulo de mi vida se había cerrado para siempre. No había nada que arreglar, solo quedaba ver cómo se derrumbaba. Y se derrumbó. Fue una caída lenta y dolorosa, como ver un edificio implosionar a cámara lenta. A Marco, el arquitecto de todo el fraude, lo despidieron de inmediato y tuvo que enfrentarse a cargos penales por sus chanchullos. Lucas, mi antiguo jefe, fue degradado por negligencia grave, por mirar para otro lado mientras su departamento se pudría por dentro. La empresa, una vez un gigante en su sector, quedó tan herida por el escándalo que nunca se recuperó. 2 años después la vendieron por una fracción de su valor a un competidor. Y de repente el ruido se detuvo. El caos que yo misma había desatado, por fin se calmó. ¿Alguna vez has sentido ese silencio después de la tormenta? Ese momento en que te das cuenta de que la batalla terminó y solo quedas tú, en medio de los escombros de tu vida anterior. Pero yo no estaba en ruinas. Estaba lista para construir. Fue entonces cuando sonó mi teléfono de nuevo. Era Isabel, mi antigua mentora. Su propuesta fue directa. Sofía, ven a mi firma. No como analista, sino como mi directora financiera. Sé la líder que esta ciudad necesita. Acepté sin dudarlo. Mi primera decisión en el nuevo puesto fue radical. Implementé un sistema de salarios completamente transparente. Quería construir un lugar donde nadie tuviera que luchar en la sombra por lo que merecía, donde el valor no fuera un secreto, sino una fórmula clara y justa para todos. Al principio, la gente estaba en shock, pero pronto, esa transparencia se convirtió en nuestro mayor imán de talento. Y no solo de talento. En menos de un año, duplicamos nuestro tamaño. Nuestros nuevos clientes más grandes eran, irónicamente, los que huían del barco que se hundía de mi antigua empresa. Venían a nosotros buscando honestidad, buscando valor real. Comprendí entonces la lección más importante. Saber tu valor no es egoísmo, es una necesidad. Es el primer paso para construir algo sólido, algo que dure. A veces, en esta vida, tienes que ser tú mismo quien calcule la factura por todo el daño, el esfuerzo y el tiempo perdido, y presentarla sin miedo. Y créeme, presentar esa primera factura se sintió increíble. Pero lo que no sabía entonces es que el éxito trae consigo un nuevo tipo de prueba, una mucho más complicada que una simple batalla por un salario justo. Claro, aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para resumir la historia de Eleonora Avery con emoción y crear una poderosa intriga para el futuro contenido. Uf, qué final, qué viaje el de Eleonora Avery. De verdad, su historia no es solo un relato de venganza corporativa. Es un manual de supervivencia, una clase magistral sobre cómo calcular tu propio valor cuando el mundo insiste en ponerte un precio de rebaja. Es increíble cómo todo puede cambiar en un instante, con un solo error. Un simple email de un tal Kyle de RRHH fue la chispa que incendió 9 años de complacencia y lealtad mal pagada. Lo que más me impacta, y creo que a vosotros también, es la transformación. Pasó del shock silencioso frente a esa tabla de Excel, ese insultante 40% de diferencia, a una estratega maestra. Recuerdo perfectamente la frialdad de su jefe, Daniel Hammond, despachándola con esa frase lapidaria: el mercado ha cambiado. Lo que él no entendió en ese momento es que la que realmente había cambiado era Eleonora. Esa noche no hubo lágrimas, hubo un plan. ¿Y qué plan? Ese informe de 43 páginas, el precio de la memoria corporativa, no era un documento, era su arma, su manifiesto. Fue la prueba irrefutable de que el valor no solo se siente, se demuestra, se cuantifica. Cada dólar que ahorró, cada crisis que evitó, estaba todo ahí. Presentó la factura de su valía y les dio un ultimátum. Y al final lo consiguió todo. No solo un nuevo salario o un puesto. Consiguió justicia. Vimos caer a los culpables. A Thomas Whitaker, el cerebro detrás del fraude. A Daniel por su negligencia cómplice. Y al propio CEO por su ceguera voluntaria. Eleonora no solo recuperó su valor, sino que ayudó a construir un nuevo imperio junto a Catherine Walsh. Un lugar basado en la transparencia que su antigua empresa tanto despreció.
Su victoria nos enseña esa frase que resuena una y otra vez. Saber tu valor no es egoísmo, es una necesidad. Esta historia es un espejo para muchísimos de nosotros, porque seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido invisible en su trabajo alguna vez? ¿Quién no ha sentido que su esfuerzo y dedicación se dan por sentados? Eleonora nos ha demostrado que a veces tienes que ser tú mismo quien calcule la factura y la presente sin miedo. Pero aquí es donde la historia, para mí, se pone aún más interesante. Todos celebramos la victoria de Eleonora, celebramos su nueva y poderosa alianza con Catherine Walsh. Aplaudimos cómo juntas construyeron una empresa basada en la justicia. Sin embargo, hay un detalle que quizás pasamos por alto, una pieza suelta que me inquieta. El informe original decía que Catherine se fue de la antigua empresa por razones similares. Una frase tan simple, tan inofensiva. Pero, ¿y si similares no es más que la punta de un iceberg mucho más oscuro y profundo? ¿Qué la obligó realmente a irse? ¿Qué tipo de batalla libró ella, sola, antes de tener el poder para rescatar a Eleonora? La historia que hemos contado es la de cómo Eleonora ganó su guerra, pero no sabemos absolutamente nada sobre la guerra que Catherine quizás no ganó. O peor aún, que simplemente dejó en pausa, porque los enemigos poderosos, como los que ella y Eleonora hicieron, no siempre desaparecen cuando pierden. A veces solo cambian de estrategia y esperan el momento perfecto para atacar de nuevo.